El verdadero problema del mundo se encuentra en el Medio Oriente, específicamente en Jerusalén. ¿Cuál es el futuro de esta ciudad? ¿Cómo afectará al mundo? El mundo está en problemas y todo gira en torno a Israel, a Jerusalén, porque como siempre decimos, es el reloj profético de Dios. Como escribió Mikhail Gorbachev, expresidente soviético, Premio Nobel de la Paz, los políticos y líderes militares suenan cada vez más agresivos y las doctrinas de defensa más peligrosas. Tecnologías destructivas, armas nucleares, incluyendo químicas, biológicas. Estas pueden ser usadas en un mundo cada vez más conectado, pero al mismo tiempo dividido. El Medio Oriente y Jerusalén son el epicentro de estos momentos. Son el epicentro de estos conflictos. Y a la luz de la palabra de Dios, tenemos que reflexionar. ¿Cuáles son las raíces del conflicto? ¿Va a sobrevivir Jerusalén? ¿Qué pasará con Gaza? ¿Qué pasará también con otros países que se están enfrentando a Israel? Como Líbano, por ejemplo. ¿Qué pasará con Siria? ¿Con Irán? Como te decía, tenemos que ver la raíz del conflicto. Y para ello tenemos que viajar al Antiguo Testamento, a la época de Abraham, de Ismael, de Isaac. El origen del conflicto se encuentra en la Biblia. Se encuentra en la historia de Abraham y sus hijos. Ismael nació de Agar, la sierva de Sara. Isaac era el hijo de la promesa, nació de Sara. Y Dios predijo sobre Ismael: será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Génesis capítulo 16, versículo 12. Es decir, que la rivalidad entre los descendientes de Ismael e Isaac persiste hasta hoy. Esa es la raíz del conflicto, de ahí viene. De la historia de Abraham y sus hijos. El conflicto se intensificó cuando Jacob y Esaú, nietos de Abraham, luchaban incluso antes de nacer. Génesis capítulo 25, versículo 23. Dos naciones hay en tu seno. El mayor servirá al menor. Isaac amaba más a Esaú, mientras que Jacob era el favorito de su madre. Esa rivalidad se extendió a sus descendientes. De hecho, de Esaú viene una persona que intentó destruir a los judíos. Viene Amán. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que están ahora mismo alimentando el conflicto? Hay tres elementos clave que contribuyen a la inestabilidad en la región. Hay disputas familiares entre los descendientes de Abraham, el petróleo, ya que muchos de los países con mayor reserva de petróleo están en el Medio Oriente, y la religión. Esa coexistencia del judaísmo, el cristianismo y el islam. Estos factores se han convertido al Medio Oriente o han convertido al Medio Oriente en una bomba de tiempo. Hay predicciones bíblicas que hablan sobre Jerusalén. Por eso el título de este mensaje es ¿qué sucederá con Jerusalén? Jerusalén será una piedra problemática. Zacarías capítulo 12, versículo 3. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Hoy estamos viendo que Jerusalén es el centro de conflictos mundiales. Y de esta manera se está cumpliendo la profecía. Todas las naciones, dice la palabra, que se volverán contra Jerusalén. Zacarías capítulo 14, versículo 2. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Las Naciones Unidas constantemente están emitiendo resoluciones en contra de Israel.
Y de esta manera se está mostrando el cumplimiento de esta profecía. Y yo sigo pensando que en algún momento, no sé si será por un terremoto o por un ataque de Israel defendiéndose de ataques, pero la palabra dice que Damasco será destruida. Gaza será montón de escombros. Ahora mismo son ciudades que están en pie. Gaza está prácticamente en ruinas, pero todavía hay gente que está habitando en esa región. En algún momento, Israel puede atacar a estas naciones y las puede destruir. Y entonces todas las naciones lo verán y se volverán contra Jerusalén. ¿Puede suceder así? No sé los planes de Dios, pero la palabra me dice que todas las naciones combatirán contra Jerusalén. Y aquí en Europa tenemos a las Naciones Unidas emitiendo resoluciones en contra de Israel, sabiendo que Hamas, Hezbollah, ISIS, el Daesh y otros grupos terroristas están atentando. Y aún así, las Naciones Unidas siguen diciendo que el malo de la película es Israel, que tendrá sus consecuencias Israel. El Señor hará justicia y condena lo que está haciendo Israel, porque Dios está en contra de la guerra. Ahora mismo todas las naciones, no todas, porque todavía hay países que están a favor de Israel, la defienden, pero llegará un momento en que todas las naciones se van a volver contra Israel, se van a volver contra Jerusalén. Jerusalén será el epicentro de la batalla final, como dice Apocalipsis capítulo 16, verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La guerra final se centrará en Jerusalén. Los ejércitos de todo el mundo se reunirán para un conflicto sin precedentes. Pero llegará Jesucristo y regresará para salvar al mundo. Así lo dice también el profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 3 y 4. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones y afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es decir, que Jesús volverá para traer paz y justicia a la humanidad. Ahora estamos en época de guerras. La situación en Israel no se va a calmar, nunca. Nunca. De hecho, Israel nunca ha estado en paz. Siempre ha estado defendiéndose de ataques enemigos. Y en los últimos tiempos, todas las naciones se volverán contra Israel, hasta que Jesús vuelva para traer esa paz y esa justicia. Aunque Jerusalén hoy es un lugar de conflicto, de guerra, la palabra de Dios nos está asegurando que un día será un símbolo de paz y esperanza. Isaías capítulo 2, versículo 2 en adelante dice lo siguiente: de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Llegará un momento en que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá guerras, habrá paz, habrá esperanza, y eso será cuando Cristo regrese. ¿Qué podemos hacer ahora mismo tú y yo? ¿Qué podemos hacer los cristianos? Orar por la paz de Jerusalén. Como dice el Salmo 122, versículo 6. Orar por Jerusalén, así nos dice la palabra de Dios. Orar por la paz en Jerusalén. Tristemente, hemos recibido varios mensajes de supuestos cristianos que nos han dicho que no hay que orar por Israel. Personas que dicen ser cristianas. Personas que se han atrevido a decir por qué defendemos a Israel. Personas que nos han dicho, ¿y qué pasa con Palestina? ¿Qué pasa con los palestinos? Nosotros no estamos a favor de la guerra. La palabra de Dios nos dice que oremos por la paz en Jerusalén. Tenemos que orar por los enemigos de Israel. Y como te he dicho hace unos minutos atrás, Israel va a pagar. Va a pagar. Va a rendir cuentas ante Dios de todo lo que está haciendo,
de las víctimas que está dejando en esos ataques a grupos terroristas, por supuesto. Pero a mí la palabra de Dios me está diciendo que tengo que orar por la paz en Jerusalén. Pedid por la paz en Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Esa es la misión que tenemos tú y yo, orar por Jerusalén. Y que Dios se encargue. Dios hará justicia. Dios actuará. Y Dios, por supuesto, que va a castigar a Israel. Pero ahora mismo tenemos que orar tú y yo por esa paz en Jerusalén. Tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo, quien regresará para gobernar con justicia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Prepararnos espiritualmente. Mantenernos firmes en la fe. La palabra dice que Jerusalén será restaurada y con ella toda la humanidad. Y entonces encontrará la paz en Dios. Este es un llamado a la oración. Jerusalén, la ciudad santa, centro de conflicto durante siglos, guerras, divisiones, tensiones, han marcado su historia de esta manera. Pero Dios nos llama a interceder por su paz. La paz verdadera proviene de Dios, no de Donald Trump o de un gobierno o de un rey, no. La paz verdadera proviene de Dios. El mundo busca soluciones políticas y acuerdos de paz, pero la Biblia nos dice que la paz duradera solo vendrá a través de Jesús. Es decir, que será una falsa paz la que ofrecerán los gobiernos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cristo es el príncipe de paz, como dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Y solo cuando Jesús reine en los corazones, Jerusalén y el mundo experimentarán la verdadera paz. Se habla de tregua, ¿verdad?, entre Israel y el grupo terrorista de Hamás. Eso es mentira. No habrá tregua. No habrá descanso. No habrá paz. Nuestra responsabilidad como cristianos es orar fervientemente por la paz de Jerusalén y del Medio Oriente, reflejar el amor de Cristo siendo embajadores de paz en nuestro entorno y esperar con fe, esperar el regreso de Jesús, quien va a establecer su reino de justicia y armonía. Qué bueno que puedas orar por Jerusalén para pedir por la paz que Jerusalén necesita. Dios conoce el dolor, conoce la división, conoce la angustia que esta ciudad está viviendo. Dios traerá reconciliación entre sus habitantes, que el Espíritu Santo de Dios pueda tocar los corazones. La verdadera paz solo vendrá con el regreso de Jesús. Mientras esperamos ese día, tenemos que ayudar a ser luz en este mundo. Tenemos que compartir amor. Tenemos que orar con fervor. Sigamos orando y confiando en que Dios cumplirá sus promesas. Cristo viene pronto.